En tiempos de confusión moral y crisis espiritual, cuando muchos ya no saben distinguir el bien del mal, el Papa León XIV levantó su voz con claridad, firmeza y compasión. En un discurso pronunciado ante obispos y fieles reunidos en la Basílica de San Pedro, declaró: «El veleno más grande de nuestra época no es el pecado en sí, sino el olvido de la gravedad del pecado». Fue en ese contexto que su santidad presentó una lista de 9 pecados que, si no se confiesan antes de la Sagrada Comunión, convierten el acto de comulgar en un grave sacrilegio. El tono no fue de condena, sino de advertencia pastoral. Como un padre amoroso que ve a sus hijos caminar hacia el abismo y les tiende la mano. ¿Pero por qué este tema causó tanto impacto? Porque muchos católicos, incluso practicantes, han perdido el sentido de lo sagrado de la Eucaristía. Van a misa, se acercan al altar, reciben el cuerpo de Cristo, pero lo hacen sin estar en estado de gracia, sin arrepentimiento, y lo que es peor, sin siquiera tener conciencia de la gravedad de sus actos. El Papa recordó lo que el propio San Pablo decía a los corintios: «El que come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación». Y el Catecismo de la Iglesia Católica, repitiendo esa misma verdad, enseña: «Quien tiene conciencia de pecado grave debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de comulgar». ¿Pero qué es, en definitiva, pecado grave? ¿Cuáles son esos pecados que hacen al alma incompatible con el cuerpo de Cristo? ¿Qué errores están siendo banalizados al punto de volverse invisibles, aunque mortales? León XIV no inventa nada nuevo. Solo vuelve a colocar sobre la mesa verdades ya presentes en la tradición, en la Escritura y en el Magisterio. A lo largo de este video, comentaremos uno a uno los 9 pecados señalados por el Papa, sacando a la luz lo que enseña la Iglesia sobre cada uno, por qué muchos los ignoran, y cómo retomar el camino de la confesión, la pureza y la verdadera comunión. Pero antes de eso, necesitamos comprender la gravedad de la Eucaristía y lo que significa recibirla indignamente. La Eucaristía, presencia real y exigencia de santidad. No es un símbolo, no es una representación, no es una metáfora poética. La Eucaristía es Jesucristo vivo. El Concilio de Trento lo definió claramente. En el momento de la consagración, por la acción del Espíritu Santo, el pan y el vino se convierten verdadera, real y substancialmente en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Este dogma, llamado transubstanciación, es el corazón de la fe católica. Por eso Santo Tomás de Aquino decía que la Eucaristía es el sacramento de los sacramentos, porque en ella está el mismo autor de la gracia. Y si estamos ante el mismo Dios, ¿cómo podemos acercarnos sin reverencia, sin preparación, sin purificación? El Catecismo advierte: quien desea comulgar debe estar en estado de gracia. Si tiene conciencia de pecado grave, debe recibir antes el sacramento de la reconciliación. Absolución en el sacramento de la penitencia. Sitze, 1415. Lamentablemente, esta verdad ha sido silenciada. Por miedo a parecer duros, muchos catequistas y sacerdotes han dejado de enseñar que comulgar en pecado mortal es, en sí mismo, un segundo pecado mortal, el del sacrilegio. Y aquí entra el discurso de León XIV, un llamado a restaurar la conciencia católica sobre la comunión, un llamado urgente a que cada fiel se examine con seriedad antes de acercarse a la mesa del Señor. En los próximos bloques, veremos en profundidad cada uno de los 9 pecados que, según el Papa, requieren confesión antes de comulgar. Primeros pecados e implicaciones espirituales. Tras contextualizar el misterio de la Eucaristía, el Papa León XIV comenzó a exponer los pecados que con mayor frecuencia han sido ignorados por los fieles, pero que en realidad rompen gravemente la comunión con Dios. El primero de ellos, aparentemente simple, toca el corazón de la vida cristiana, la misa dominical. 1. Faltar a la misa dominical sin causa justa. Quien ama no se ausenta del encuentro con el amado. Papa León XIV.
Faltar a la misa por pereza, descuido, comodidad, placer o por poner otras prioridades por encima de Dios es pecado mortal. La misa dominical no es solo una opción espiritual, sino una obligación grave para todos los católicos, como enseña el Catecismo, CITSE 2181. El Papa lamenta que hoy muchos reemplacen la misa por videos en Internet, por prácticas de meditación o incluso por misas alternativas sin sacerdote. Pero el sacrificio de la misa, como bien recuerda, es insustituible. Allí, Cristo se ofrece al Padre por nosotros. La ausencia injustificada es un rechazo a ese amor. Despreciar la misa es despreciar la cruz. León XIV. Si faltaste a la misa por motivos ligeros y no te confesaste, no debes comulgar hasta reparar ese vínculo con el Señor. 2. Pornografía y masturbación. El segundo pecado señalado por León XIV es uno de los más comunes y también uno de los más ignorados. Vivimos en una cultura que ha banalizado el cuerpo, transformando la sexualidad en un entretenimiento solitario y degradante. La pornografía no es solo un vicio personal, como suele decirse. Alimenta una industria que esclaviza, explota y destruye la dignidad humana. Además, conduce a pecados repetidos de impureza, especialmente la masturbación. El catecismo es claro. La masturbación es un acto intrínseca y gravemente desordenado. CITSE 2352. La pornografía es una ofensa grave a la castidad. CITSE 2354. El Papa recuerda que la mirada impura contamina el corazón, y un corazón contaminado no puede recibir con dignidad el cuerpo de Cristo. La pureza no es solo una virtud de jóvenes o religiosos, es exigencia para todo bautizado. Aunque la lucha contra este pecado sea difícil, la respuesta no es ignorarlo, sino confesarlo, combatirlo y buscar la gracia. El Señor perdona a quien se levanta, pero condena a quien se acostumbra a la caída. 3. Uso de anticonceptivos y cerrazón a la vida. El tercer punto destacado por el Papa es especialmente delicado: el uso de anticonceptivos por parte de parejas católicas. Muchos fueron enseñados a creer que esto sería una decisión personal, algo entre la pareja y Dios. Sin embargo, la Iglesia siempre ha enseñado, de forma constante e universal, que todo acto sexual debe estar abierto a la vida. El Papa San Pablo VI, en Humane Vitae, reafirmó esta doctrina frente a un mundo cada vez más hedonista. Es intrínsecamente deshonesto cualquier acto que, en el acto conyugal, pretenda impedir la procreación. El Papa León XIV, en su discurso, denunció que la mentalidad anticonceptiva es fruto de una visión mundana del cuerpo y del amor. El amor verdadero se entrega por completo, incluyendo la fertilidad. Por eso, toda pareja que de forma deliberada impide la apertura a la vida está en situación de pecado grave. Es necesaria la confesión, el arrepentimiento y, si es posible, la adopción de métodos naturales aprobados por la Iglesia. No se puede recibir el pan de la vida mientras se cierra el vientre a la vida que viene de Dios. En los próximos bloques, veremos más pecados citados por el Papa, incluidos los que involucran escándalos morales, vicios, rencores y profanaciones de la fe. Pecados morales graves que impiden la comunión con Cristo. En la continuación de su discurso, el Papa León XIV nos conduce ahora por terrenos más dolorosos, pero igualmente necesarios. Nos recuerda que el pecado no es solo una falta moral abstracta, sino una ruptura real y concreta con la amistad divina. Y por eso, la Santa Comunión, que es la plena unión con Cristo, no puede coexistir con situaciones de vida que contradicen objetivamente la voluntad de Dios. A continuación, proseguimos con la exposición de los pecados señalados por el Santo Padre. 4.
Vivir en unión libre sin el sacramento del matrimonio. Viven juntos, comparten la vida, tienen hijos, pero nunca recibieron el sacramento del matrimonio. Esta realidad, que se ha propagado ampliamente en el mundo moderno, es tratada con firmeza y compasión por el Papa. Reconoce que muchas personas están atrapadas en situaciones difíciles, historias no resueltas, matrimonios anteriores no anulados. Pero eso no cambia la verdad del Evangelio. La unión sexual solo es lícita dentro del matrimonio sacramental. La convivencia sin bendición sacramental es una herida abierta en el cuerpo de la Iglesia. El Catecismo, en el Catecismo de la Iglesia Católica, clasifica estas relaciones como gravemente desordenadas, y si el fiel persiste conscientemente en esta situación, sin el esfuerzo por regularizar su unión, no puede comulgar. El Papa invita a estas parejas a no alejarse de la Iglesia, sino a acercarse a la confesión, a la dirección espiritual y al proceso de nulidad cuando sea posible. La misericordia los espera, pero exige verdad. 5. Drogas, embriaguez y vicios destructivos. El Papa nos hace mirar un pecado a menudo invisible, el de la huida de la realidad. Realidad a través de vicios destructivos. El uso recreativo de drogas, el consumo descontrolado de alcohol y otros hábitos que anestesian el alma son ofensas contra la dignidad del cuerpo y de la libertad interior. No sois dueños de vosotros mismos. Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. En 1 Corintios 6:19. Aquí, León XIV no habla solo de ilegalidad o dependencia clínica. Habla de elección moral. De personas que, con plena conciencia, se entregan al exceso, entorpecen la razón y se vuelven incapaces de amar con libertad. El catecismo es claro. El uso de drogas, salvo por motivos terapéuticos, es una ofensa grave. SIC 229.1. El abuso del alcohol también constituye falta grave cuando compromete deberes y relaciones. SIC 229.0. Estos pecados exigen confesión sincera, renuncia progresiva y muchas veces acompañamiento profesional. Pero ningún vicio puede ser excusa para profanar la Eucaristía. Cristo quiere liberar, pero no entra donde reina la esclavitud del pecado. 6. Odio, rencor y negarse a perdonar. En este punto, el Papa habla con especial ternura y severidad. El odio, dice, es una prisión que muchos construyen dentro de su propio pecho. Alimentan resentimientos, cultivan rencores, se vuelven duros, irónicos, vengativos, y con ello se alejan de Dios. Si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará. En Mateo 6:15. Aquí no se trata de sentimiento, sino de decisión. No es necesario sentir amor, sino desear el bien, querer perdonar, aunque se esté herido. El Papa advierte, comulgar con el corazón lleno de odio es profanar el cuerpo de Cristo. Y al mismo tiempo, recuerda que el propio Cristo, en la cruz, perdonó a quienes lo crucificaban. Si te acercas al altar y recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, reconcíliate primero. En Mateo 5:23. Quien guarda odio o se niega conscientemente a perdonar, no está en estado de gracia. En los próximos bloques completaremos los pecados 7 al 9 y avanzaremos hacia la conclusión,
con el fuerte llamado final del Papa a la confesión, la reverencia y el verdadero amor a la Eucaristía. Pecados contra la justicia, la verdad y lo sagrado. Al entrar en la recta final de su discurso, el Papa León XIV dirige su mirada hacia los pecados sociales y eclesiales, aquellos que hieren directamente al prójimo y a la santidad de los misterios divinos. Son pecados que, aunque no siempre reciben la debida atención en las homilías, tienen un profundo impacto en el alma y en la comunión de la Iglesia. 7. Calumnia, difamación y destrucción de la honra ajena. La lengua del hombre es pequeña, pero puede incendiar todo un bosque. En la Carta de Santiago, el Papa inicia uno de los fragmentos más fuertes de su discurso. Denuncia la cultura del chisme, del escarnio, de los comentarios maliciosos, especialmente en redes sociales, donde el anonimato muchas veces alimenta la crueldad. El catecismo es enfático. Toda palabra proferida contra la verdad y la de reputación del prójimo, como la calumnia y la difamación, constituye una ofensa grave contra la caridad y la justicia. El Papa León XIV recuerda que, ante Dios, el asesinato de la reputación ajena es tan grave como el daño físico, y la dificultad de reparar el mal, ya que la palabra no puede desdecirse, agrava aún más el pecado. Un católico que siembra división, desconfianza o injurias, incluso con apariencia piadosa, no puede considerarse en estado de gracia. Antes de comulgar, es necesario confesarse y, si es posible, reparar el daño causado, pedir perdón, retractarse, guardar silencio. Solo así el corazón estará limpio para acoger al Cristo de la verdad. 8. Injusticia social, explotación y omisión ante el sufrimiento del otro. Con profundo celo por la justicia, el Papa se vuelve ahora a los pecados cometidos por acción y por omisión en el campo social. Patrones que explotan, empleados que defraudan, indiferentes que ignoran el sufrimiento ajeno. El salario de los trabajadores que fue retenido clama, y el clamor ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Denuncia no solo la injusticia explícita, sino también la omisión voluntaria ante la pobreza, el abandono y la desigualdad, especialmente cuando el cristiano tiene medios para ayudar, pero prefiere la comodidad a la caridad. Si alguien tiene bienes y viendo a su hermano en necesidad le cierra el corazón, ¿cómo puede el amor de Dios permanecer en él? Aquí, el Papa alerta contra una fe sin obras. Una fe que comulga el cuerpo de Cristo, pero no lo ve en el pobre, en el marginado, en el abandonado. Quien se acerca al altar y cierra los ojos al hermano, lleva veneno en la boca al recibir la hostia. León XIV. La comunión exige justicia, exige caridad concreta. Quien actúa con dureza, explotación u omisión, no debe comulgar sin antes confesarse y cambiar su conducta. 9. Sacrilegio y profanación de la fe. Finalmente, el Papa llega al punto más grave de su exhortación. El pecado del sacrilegio lo define como todo gesto, palabra o actitud que profana lo que es sagrado, especialmente los sacramentos. El catecismo afirma: el sacrilegio consiste en profanar o tratar indignamente los sacramentos, las personas, lugares y cosas consagradas a Dios. El sacrilegio es grave, sobre todo contra la Eucaristía. El Papa denuncia prácticas cada vez más frecuentes: comuniones hechas por vanidad, por costumbre, sin confesión previa, hostias consagradas llevadas en el bolsillo o dejadas olvidadas en el banco, personas que comulgan sin siquiera creer en la presencia real,
Otros ejemplos más explícitos incluyen profanaciones litúrgicas, uso de objetos sagrados para burla o incluso ministrar o recibir sacramentos sin la debida preparación interior. El cuerpo de Cristo no es un juguete, ni un símbolo. Es el Cordero inmolado. Es el juez de vivos y muertos. Quien comete sacrilegio necesita más que nunca buscar el perdón, urgencia y sinceridad. No hay manera de comulgar con Cristo mientras se desprecia su presencia. En los próximos bloques, reflexionaremos sobre las causas de este olvido moral, la importancia de la confesión frecuente y el llamado final del Papa para que los fieles redescubran la santidad en la Sagrada Comunión. ¿Por qué tantos ignoran estos pecados? Después de exponer con claridad los 9 pecados que exigen confesión antes de la Sagrada Comunión, el Papa León XIV se detiene en un punto delicado, pero necesario: el olvido del pecado. O mejor dicho, su negación silenciosa, disfrazada de una espiritualidad moderna. El Papa pregunta: ¿cómo es posible que tantos católicos se acerquen al altar sin haber examinado su conciencia, sin siquiera confesarse, sin temor de Dios? Y él mismo responde: porque ya no se habla del pecado. La cultura del Dios bonachón y la pérdida del temor de Dios. León XIV denuncia un fenómeno presente incluso dentro de la Iglesia: la caricatura de Dios como un abuelo simpático que perdona todo sin exigir arrepentimiento. Esa imagen distorsionada, aunque bien intencionada, genera una fe infantilizada, que cree solo en el amor, pero olvida la justicia, el juicio y la santidad. El Señor es clemente y compasivo, sí, pero también es fuego devorador. El Papa recuerda que el temor de Dios es el inicio de la sabiduría. Temor no como pánico irracional, sino como reverencia sagrada. Conciencia de que estamos ante el Altísimo, que nos ama, pero que no se deja burlar. La pérdida del sentido de lo sagrado. Otro motivo señalado por León XIV es la secularización de la liturgia y de la vida sacramental. Lamenta que en muchos lugares la misa se haya convertido en un evento social, ruidoso, distraído, y no más el Calvario hecho presente. Quien no entiende la misa como sacrificio, no entiende la comunión como comunión con la cruz. León XIV. Cuando la Eucaristía se trata con banalidad, se pierde el sentido de preparación. Los fieles se acercan al altar como quien entra en la fila de un buffet. Nadie se arrodilla, nadie guarda silencio, nadie se confiesa. El Papa clama: hay que restaurar el sentido de lo sagrado en las iglesias, en las liturgias, en los corazones. La negligencia con el sacramento de la confesión. Un tercer factor grave es el abandono del confesionario. León XIV cita datos alarmantes. En muchas parroquias, cientos comulgan cada domingo, pero los confesionarios están vacíos. Eso es una señal espiritual muy preocupante. O el pueblo de Dios ya no sabe qué es pecado, o ya no cree en la eficacia de la confesión. El Papa recuerda que Cristo instituyó el sacramento de la penitencia como camino ordinario de reconciliación con el Padre. A quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados. No basta hablar con Dios directamente, no basta sentirse mal. El mismo Señor estableció el confesionario no para humillar al pecador, sino para liberarlo. La alma limpia por la sangre de Cristo en el confesionario es más bella que cualquier templo. León XIV. El falso sentimentalismo espiritual. León XIV también alerta sobre el sentimentalismo que se ha infiltrado en la fe, una religiosidad basada en sensaciones, emoción y bienestar, pero desconectada de la verdad objetiva del Evangelio.
comulgan porque se sienten bien, pero olvidan que el alma debe estar limpia, no solo el corazón emocionado. León 14. El peligro es claro: confundir el consuelo con el estado de gracia. Hay personas que lloran en la misa, sienten paz, pero viven en pecado mortal y jamás se confiesan. Es necesario enseñar nuevamente que la comunión exige condiciones objetivas: bautismo, fe, ayuno y sobre todo estado de gracia. En el próximo bloque, presentaremos el llamado final del Papa León XIV, una invitación a la conversión verdadera, a la confesión frecuente y al redescubrimiento de la belleza de la comunión eucarística vivida con santidad. El llamado final del Papa. Restaurar la reverencia, volver a la gracia. Tras analizar los pecados más comunes y las causas de su banalización, el Papa León XIV concluye su discurso con un llamado apasionado a toda la Iglesia. Un grito pastoral que es, a la vez, severo y lleno de esperanza. No quiero una iglesia culpable, sino una iglesia despierta. No busco acusar, sino sanar. León XIV. El Papa no ofrece un moralismo frío, sino una misericordia exigente. Aquella que no niega el pecado, pero lo enfrenta con amor, con verdad y con confianza en la gracia. Una iglesia que vuelve a enseñar. El Papa exhorta a obispos, sacerdotes, catequistas y laicos a volver a enseñar la doctrina católica sin miedo ni concesiones. El pueblo no peca por malicia, sino por ignorancia, y la ignorancia es fruto de nuestro silencio. León XIV. Afirma que muchos pecados se cometen porque nadie habló claro, nadie explicó, nadie acompañó. Por eso urge restaurar la catequesis sobre los mandamientos, sobre el sacramento de la penitencia, sobre la comunión digna. No basta invitar a la misa, es preciso formar discípulos, fieles conscientes, responsables, deseosos de santidad. Recuperar la confesión frecuente. Otra insistencia del Papa es el retorno a la práctica regular de la confesión, no solo cuando hay un pecado grave, sino como parte de una vida espiritual madura, como preparación para comulgar con fervor. Cita a santos como Pío X y Juan Pablo II, quienes recomendaban la confesión semanal o quincenal, incluso para quienes no cometieron faltas mortales. Así como se limpia la casa antes de recibir visitas, limpia el alma antes de recibir al Rey. León XIV. El confesionario, dice el Papa, no es lugar de juicio, sino de resurrección. Y cuando los sacerdotes acogen con misericordia, cuando los fieles se acercan con humildad, la Iglesia florece en pureza. Redescubrir la belleza de la comunión vivida con santidad. Por último, el Papa llama a todos los católicos a redescubrir la belleza de la Sagrada Comunión. Recibida con amor, con preparación, con reverencia. Comulgar no debe ser rutina, debe ser asombro, temblor, adoración. Invita a volver al ayuno eucarístico con intención profunda, a vestirse con dignidad para la misa, a arrodillarse, si es posible, ante el Señor, a comulgar con recogimiento, silencio y acción de gracias. Cada comunión es un anticipo del cielo, y el cielo no se toma con prisa ni con desdén. El Papa concluye su discurso con una frase que ya se ha vuelto conocida en muchas parroquias del mundo. Comulga como si fuera tu primera comunión. Comulga como si fuera tu última. Comulga como si fuera la única. Porque en el fondo eso es la Eucaristía. Cristo mismo, entero, entregándose una vez más. En el último bloque haremos una oración guiada, un momento de examen interior y un llamado final a la conversión. Oración guiada y cierre con llamado a la conversión. Llegamos al final de esta profunda meditación sobre el discurso del Papa León XIV,
un verdadero examen de conciencia universal, un llamado a la santidad, un grito de amor y verdad a la Iglesia de Cristo. Y como concluye el mismo Papa, el alma que se confiesa comulga el cuerpo de Cristo como si fuera su primera y última comunión. En este espíritu vamos ahora a recogernos y rezar. Donde quiera que estés, en el silencio de tu cuarto, frente al celular o al computador, abre tu alma delante de Dios. Oración de examen de conciencia guiada. Señor Jesús, tú que estás presente en el Santísimo Sacramento, ven ahora a visitar mi alma. Muéstrame, con la luz de tu espíritu, todo lo que hay en mí que te ofende. Pensamientos impuros, palabras frías, gestos egoístas, omisiones, rencores en lo sagrado, indiferencia hacia el pobre, falta de amor a la verdad, irreverencia ante tu presencia. Señor, te pido perdón. Reconozco que soy pecador, pero creo en tu infinita misericordia. Condúceme al confesionario con valentía. Dame un corazón nuevo, puro, contrito, que jamás comulgue por costumbre, vanidad o conveniencia, sino con santo temor y ardiente deseo. Que cada Eucaristía sea para mí un reencuentro con tu amor que salva. María, Madre de la Eucaristía, ayúdame a preparar mi corazón como preparaste el tuyo. San Miguel, defiéndeme del pecado. Mi ángel de la guarda, recuérdame siempre el cielo. Amén. Cierre. Si llegaste hasta aquí, debes saber, no fue por casualidad. Este mensaje te ha llegado porque Dios desea que te reconcilies con Él. Hoy, no mañana. La Eucaristía es el mayor regalo que tenemos en la tierra, pero exige un corazón dispuesto, purificado y consciente. El Papa León XIV solo repitió lo que los santos siempre enseñaron. Comulgar sin confesarse es ofrecer al amor un alma que lo rechaza. Por eso, no tengas miedo. Ve al confesionario, vuelve a la gracia, y en la próxima misa comulga como si fuera tu primera vez, como si fuera la última, como si fuera la única. Si esta reflexión tocó tu corazón, dale me gusta a este video, comenta abajo cómo va tu camino sacramental y compártelo con quienes amas. Ayudemos juntos a restaurar la reverencia, el amor y la pureza en la Santa Iglesia. Suscríbete al canal para más contenidos sólidos de la fe católica, siempre a la luz de la doctrina y la tradición. Que el Señor te bendiga, te fortalezca y te lleve a la plena comunión con Él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.